que tú seas la mujer de la casa. Pero es que se radica un proyecto de ley en el Congreso de la República, Ana Cristina, que busca que cuando se muera el cónyuge, quien haya estado ejerciendo las funciones del cuidado y de trabajo en el hogar, se quede con la mitad de la pensión. Sí, con el 50% de la pensión, Camila. Ese es el proyecto de ley que se radicó en el Congreso de la República y es un reconocimiento al cuidado que también es un trabajo y que es un trabajo no remunerado y que hay muchas mujeres, algunas porque les toca y otras por elección, porque también hay mujeres que eligen quedarse en la casa y que lo que hace es decir, mire, usted toda la vida trabajó por este hogar, que sacar adelante un hogar también es un trabajo y es un trabajo muy importante. Entonces está este proyecto que entra en todo lo que conocemos como economía del cuidado y reconocer el trabajo de tantos cuidadoras y cuidadores que hasta el momento, pues después de cierta etapa, pues mejor dicho, a lo largo de su vida prácticamente nunca se les reconoce. Yo me equivoqué y no es cuando la persona se muera, sino una vez se jubile. Acceda. Que cuando se jubile, ahí la mitad de la pensión sea para la persona que ejerció las labores del cuidado, que por lo general son las mujeres. La representante Jubinao está con nosotros en la línea para hablar de este proyecto. Representante Jubinao, bienvenida y gracias por atendernos. Querida Camila y Ana Cristina, un saludo para las dos y para toda la mesa y para los escuchas. Gracias por la invitación. Este proyecto, ¿por qué es importante? Esto ya no sucede, es decir, me decía alguien cuando lo estábamos discutiendo en Consejo de Redacción que si uno pues ha estado casado toda la vida con su esposo y uno ha sido ama de casa y el esposo ha aportado su salario, ¿por qué cuando llegue la jubilación por ley tiene que corresponderle la mitad a la mujer si pues obviamente si así ha sido durante toda la vida el esposo hará lo mismo? Cuando llegue la jubilación, la plata también le dará la mitad a su mujer. Bueno, pues de hecho eso no es así. Lo que vemos en el estudio que hizo la Universidad Javeriana, que es el estudio base de este proyecto de ley, es que las mujeres dedicadas al cuidado del hogar y de los hijos, pues son doblemente castigadas porque ellas se quedan en la casa justamente para dedicarse a las tareas del hogar mientras el señor sale al mercado laboral, ellas no. Por ende, al no hacer parte del mercado laboral, la mayor parte de su vida, si no toda su vida, no cotizan a pensión y en el último estadio de la vida, que es la vejez, tenemos a muchas mujeres que hasta el último día fueron dependientes totalmente, económicamente del señor, muchas veces por cuenta de esto sometidas a diversos ciclos de violencia intrafamiliar, psicológica, sexual, entre otras. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Ponerse a tono con una tendencia mundial, que es el reconocimiento a través de políticas públicas de lo que ahora llaman la economía del cuidado, que para ponerlo en cifras, en Colombia representa anualmente el 20% del PIB, esto es 230 billones de pesos. ¿Y de qué se trata? De cambiar el chip en cuanto a que cuando el señor logra pensionarse, él recibe la pensión gracias a que ella hizo la mitad del trabajo. Pero entonces, representante, ¿esto no implicaría que el proyecto también se podría expandir a que si la mujer hace el trabajo en la casa, es ama de casa, pues el salario que se gane su esposo tiene que ser la mitad para ella también? O sea, ¿no estaría eso encaminado también a legislar en ese sentido? Que así como la pensión va a ser la mitad para la mujer, la mitad para el hombre, por cuenta de que ella pues ha trabajado toda su vida en el hogar mientras él estaba en el mercado laboral. Si yo me quedo en mi casa, estoy pendiente de mis hijos, de las labores del cuidado, entonces por ley podría corresponderme la mitad del salario de mi esposo si así se legisla. Pues seguramente alguien podría proponer un proyecto de ley. ¿Y usted por qué no lo propone? Porque creo que las implicaciones son muy diferentes, porque la remuneración, es decir, un salario, viene de una empresa privada. La pensión es un concepto que ya deviene del Estado. Cuando alguien se pensiona, bien sea pues porque haya trabajado en distintas modalidades, como empresario, como independiente, como lo que sea, se cotiza a un sistema estatal que es el sistema de seguridad social. Eso es lo que causa en el último estadio de la vida el derecho pensional, y esto se convierte en una renta que el Estado, bien sea que usted cotizó,
en el fondo privado o en el fondo público le va a dar a usted por el término del periodo que dure pues su última fase de la vida, que puede ser 10 años, puede ser 20 años, algunas personas duran recibiendo pensión hasta 30 años. Entonces, de nuevo, lo que busca este proyecto es generar un cambio cultural y es detonar una conversación muy profunda, además en sintonía con otros países que ya están tomando medidas en este sentido, tanto en América Latina, tenemos a Chile, en Centroamérica tenemos a México, varios países de Europa, Suiza, Alemania, y de nuevo se entiende que esa pensión que se causa por el trabajo de los dos, ergo sale dividida en mitades. El proyecto contempla también esta división en el caso de divorcio o separación, y cuando el cónyuge que obtiene el derecho pensional muere, se siguen las reglas de la pensión de sobrevivientes que ya existen hoy en Colombia por ley. Entonces, de nuevo, yo creo que esto es una reivindicación cultural, social y económica, y es una deuda del mundo, de los países del mundo, con una labor que representa, de nuevo en Colombia, el 20% de la economía. Cuando decimos, mi mamá es ama de casa, ella no hace nada, ese es el cambio cultural que tenemos que promover, porque de hecho son las mujeres dedicadas a las labores del cuidado las que sostienen la economía por encima de sectores, ojo, como el comercio. La economía del cuidado en Colombia representa un porcentaje mayor como porcentaje del PIB que el comercio, que la manufactura, que todo lo que representa el sector público, que el sector salud completo, que el sector educación y que el sector defensa. Permítame, representante Jubinao, Ana Cristina, antes de su pregunta, es que hay noticia de último minuto, porque me está escribiendo una oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Karel Correal nos está escribiendo desde Israel, Lucas, y nos dice que en este momento ya se empiezan a ver los ataques de los misiles que provienen desde Irán a Israel. Sí, señora, suenan a esta hora en todo el país las alarmas de la alerta aérea, y confirma a esta hora, Camila, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que hace poco tiempo se lanzaron misiles desde Irán hacia el Estado de Israel. Dice que se instruye a los ciudadanos a permanecer alerta y seguir con precisión las instrucciones del Comando del Frente Interno, y que en los últimos minutos este comando ya ha distribuido instrucciones para poder salvar vidas en varias zonas del país. Reafirman que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo y harán todo lo necesario para proteger a los civiles, al tiempo que, como le digo, suenan las alarmas y le piden a la población refugiarse en los búnkers. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos le pidió ya a todo su personal y a sus familias que se refugien ante las advertencias de este ataque que es inminente, que ya ha dicho el ejército de Israel que va a tener un carácter a gran escala. Esto no va a ser, digamos, a pequeña escala, dice el ejército de Israel que será a gran escala y que de gran intensidad. Pues empieza a escalar entonces el conflicto en Medio Oriente. Las imágenes que llegan precisamente desde los canales internacionales de noticias son el lanzamiento de misiles por parte de Irán a Israel, en donde son las 7 de la noche, 39 minutos. La escalada del conflicto en Medio Oriente, en donde ya entonces se empieza a presenciar lo que muchos estaban temiendo, un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Ana Cristina, continúe esto con su pregunta. Sí, representante Jubinao, a ver, entremos un poco en la parte del divorcio y en las definiciones de pareja. Porque, pues primero definamos si esto es para parejas casadas o también aplica para parejas que convivieron muchos años. Y le pregunto por los años de convivencia, porque estamos hablando de algo cultural y de una reivindicación cultural, pero también le voy a hablar de algo que es muy cultural. Y es que es algo que no es un secreto, que muchos hombres antes de jubilarse dejan a la esposa que los acompañó toda la vida, que los ayudó a construir toda su carrera, que estuvo a su lado todo ese tiempo, y se van con otra persona. ¿Qué pasa en ese caso cuando hay una pareja con la que se compartió, qué sé yo, 30 años, 35 años, 25 años, lo que sea, pero que al final de la vida se cambia de pareja? ¿Cómo aplicaría la ley, y si esa ley es solo para matrimonio o también aplica para convivencia? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque efectivamente el proyecto contempla esa situación. Lo primero es decir que aplica tanto para matrimonios formales como para uniones maritales de hecho, que también son una figura legal en Colombia que tiene implicaciones jurídicas.
que en principio tiene que acreditar la pareja dedicada al cuidado, que ojo, también puede ser el hombre. Esto me lo preguntan muchas personas. Si fue la mujer la que salió al mercado laboral y fue el hombre el que se quedó en tareas de cuidado, y tanto él o ella acreditan al menos 600 semanas, esto es 11 años, con ese cónyuge que salió al mercado laboral, allí en ese momento, al momento de que al cónyuge se le va a causar el derecho pensional, entonces se divide por mitades. Cuando es el caso de una separación, ¿qué pasa ahí? La pensión efectivamente se divide por mitades también cuando se van a divorciar. De nuevo, cuando el cónyuge dedicado al cuidado acredite las 600 semanas, pero aquí también hay algo que a mí me parece muy positivo de este proyecto y es que este proyecto permite que, tanto si se van a separar como si no se van a separar, la mujer y el hombre sumen semanas para alcanzar el derecho pensional. Es decir, cuando él no tiene las semanas completas, no le dan las semanas para pensionarse, y ella pudo salir intermitentemente al mercado laboral y lograr algunas semanas, ella las puede sumar con su pareja para que causen el derecho pensional. Eso es un gran avance. Y segundo, que también me parece muy interesante, es que ella, si logró cotizar algunas semanas, se las puede sumar a él para que alcancen una pensión más alta. Y en esa medida entonces les queda una mesada más alta a los dos. Si ellos se separan, ella, después de que acredite las 600 semanas, tendrá derecho a la mitad de la pensión, y cuando se sumen las semanas, ojo, y se separan, supongamos, y él después convive con otra pareja, pero ella le logra sumar algunas semanas a él, en ese caso ella no recibiría el 50% al momento de que a él se le cause la pensión, sino que recibe una renta en proporción a las semanas que ella le sumó, aun cuando él tenga un nuevo hogar y empiece un nuevo hogar con otra pareja. Entonces, de nuevo, este proyecto contempla múltiples situaciones, tanto viviendo juntos como al momento de separarse, inclusive cuando la persona en el momento de pensionarse ya tenga otro hogar, siempre que de nuevo esta persona dedicada al cuidado logre acreditar las condiciones en el proyecto. Representante, pero saca explicar, pero igual me parece confusa la parte en la que convivieron 11 años, si se quiere, pero la persona, el hombre o la mujer, se pensiona, pero esa convivencia se produjo hace 10, 15 años. ¿Esas 600 semanas quedan abonadas por una pensión futura o esa parte realmente no me quedó muy clara? Bueno, hay un régimen de transición. Sí. Quizás me faltó anotar eso. Hay un régimen de transición que busca respetar lo que en derecho llaman la expectativa legítima o el derecho adquirido, si se quiere también. Y es que al momento de entrar en vigencia la ley, si se aprobara, los hombres que tengan 750 semanas o más, no les aplica esta disposición. Esta disposición empieza a aplicar para todas las parejas que tengan menos de 750 semanas. Repito, si ella logra sumarle algunas semanas a él para que se cause el derecho pensional, aún separados, cuando a él le vaya a salir la pensión, a ella le saldrá una renta que no será la mitad, sino proporcional a las semanas que ella le sumó. Si no se separan, pues entonces la pensión va mitad y mitad al momento en el que se causa la pensión. De nuevo, pudiendo ellos juntar semanas tanto para lograr la pensión, como pudiendo juntar semanas para que a él o a ella, en caso de nuevo de que ella haya sido la que sale al mercado laboral, logren una pensión más alta entre los dos que luego se divida. Está demostrado, ojo, que cada peso que se le entrega a la mujer con este tipo de figuras es un peso que estará mejor distribuido entre el hogar. Acá tengo muchas preguntas, representante Jubinao, de los oyentes que la están escuchando y que evidentemente hacen parte de esa gran economía del cuidado. Porque este es un proyecto solo para las mujeres, porque mire, por ejemplo, esta pregunta tan interesante que me hace un oyente, y es, ¿qué pasa cuando hay un hijo o una hija que se queda cuidando a un padre o a una madre que es adulto mayor, y sucede mucho, y tanto el padre como el hijo viven de la pensión? Y el padre fallece y ese hijo o esa hija nunca trabajó ni cotizó a pensión porque se quedó cuidando a su papá o a su mamá.
¿Estos casos van a entrar dentro del proyecto o esto es solo para las mujeres, y me imagino que hombres también, que se dedicaron durante su relación de pareja a quedarse en la casa mientras el otro iba al mercado laboral? Es correcto. Este proyecto no aplica para otro tipo de cuidadores. Lo que pasa es que cuando hay otro tipo de cuidadores, ojo, en Colombia ya existe la figura de la pensión de sobreviviente. Es decir, cuando el señor o la señora que obtuvieron la pensión mueren, ya la ley contempla que esa pensión la puede heredar o su cónyuge o sus hijos. Entonces esa figura ya existe, pero este proyecto de ley contempla es a la pareja, tanto unida por la vía del matrimonio formal o unida por la vía de la figura de unión marital de hecho. Es ahí en donde aplica este proyecto, de nuevo, sobre la base de que es la pareja la que construyó finalmente la pensión en la medida en la que uno de ellos salió al mercado laboral toda la vida y la otra persona se quedó haciendo la otra mitad de las labores en la casa. Es para este tipo de situación para la que aplica este proyecto. Mucha gente tiene la duda de muchas otras situaciones con otros cuidadores por fuera de la pareja, pero pues esos serán, digamos, pasos que habrá que seguir dando en el Congreso con iniciativas a futuro. Esta por ahora cubre a la pareja. Este proyecto de ley que ya radicó usted, ¿tiene que ser tramitado en un año o cuáles son las perspectivas que le ve usted a la tramitación del proyecto que nos está explicando en el legislativo? Esto es un proyecto de ley ordinaria, por tanto tiene 2 años para tramitarse. Sin embargo, pues yo tengo, digamos, dentro de nuestros objetivos, aprobarlo ojalá en el término de un año, previendo que 2025, después de mitad de año, pues ya la lógica del Congreso es estar en campaña, todo el mundo está en campaña, los congresistas, se vuelve difícil sacar iniciativas adelante en el último semestre, digamos, de Congreso. Entonces, sí queremos hacerlo en menos de 2 años, o sea, ojalá en un año. Este proyecto arranca con la firma de 40 congresistas, que es algo que yo quiero resaltar. Les confieso que cuando comenzamos a trabajar este proyecto con la Universidad Javeriana, creímos que ningún congresista hombre lo iba a querer firmar, porque muchos congresistas hombres podían sentir que esto de alguna manera ponía en jaque la pensión que ellos fueran a lograr. Pero logramos bajar las prevenciones, primero estableciendo el régimen de transición, que repito, si el proyecto se aprueba en el momento de entrar en vigencia, no aplicará para personas que lleven 750 semanas o más cotizadas. Pero segundo, y es lo más bonito, creo que todos y todas, inclusive ustedes ahí en la mesa, tienen historias de cuidado en sus familias. Todos podemos narrar la historia de nuestra abuela y cuál fue la vida de nuestra abuela que consagró su vida al hogar. Muchas de ellas murieron de nuevo en ciclos de violencia y muchos nos hacemos la pregunta hoy, ¿qué sería si un proyecto de estos hubiese sido realidad en la época de mi abuela o en la época de mi madre? ¿Cuánto le habría podido cambiar la vida a mi madre que en el último estadio de su vida ella lograra por fin, después de tanto trabajo por su hogar, tener una mínima independencia económica, tener una mínima autonomía? Hay mujeres que mueren y en los últimos años de su vida todavía le están pidiendo al marido 3 pesos para comprar ropa interior. Entonces, si todos revisamos nuestras historias familiares, este proyecto enseguida cobra sentido, y es cómo hubiera podido ser de distinta la historia de mi abuela, de mi tía, de mi madre, si un proyecto de estos al final de la vida les hubiese dado un reconocimiento pensional por el trabajo que ellas hicieron. Pues representante Catherine Jubinao, me dice